Esta clase la llamamos de la idea a la materia y nos va a ayudar a pensar un poco la belleza y a pensar las funciones que tienen todos los componentes del habitar como sistema. Así que vamos a pensar que el lugar donde se disponen las cosas nos lleva a reflexionar hacia el porqué. Y esa disposición tiene que ver con el lugar y tiene que ver con el nombre. Em, las cosas o los objetos se denominan en función de su lugar, así como veíamos que los días tienen que ver con la posición de los planetas. Y así como por ejemplo, en un equipo de fútbol, los puestos tienen un lugar y una denominación, así como arquero, defensor, mediocampista, lateral derecho, izquierdo, central. Bueno, lo mismo pasa en la arquitectura, la disposición hacia el lugar, hacia el nombre, hacia el fin y hacia la utilidad y hacia que su posición tiene un propósito y eso genera una causalidad que determina obviamente el nombre, ¿no? Esta idea del nombre se relaciona en la arquitectura con la función. Y la función, bueno, en matemáticas es la relación entre dos dominios, pero en la arquitectura tiene que ver con alguna facultad que tiene un objeto, un componente, y que se relaciona con su deber ser y con la propiedad sobresaliente. Y por función se entiende a la funcionalidad que presta. Eh, hasta la modernidad no se hablaba tanto de función, se hablaba más de símbolos, la arquitectura se representaba más a través de fachadas y ejes de simetría y no importaba tanto las funciones. Había habitaciones, había cuartos. La idea de función surge con la modernidad a principios del 1900. Y, y esta idea de la función termina condicionando la forma. De hecho, hay una frase famosísima que la forma sigue a la función y eso hoy es discutible, ¿no? Pero volvamos a este tema de que hay una propiedad y una correspondencia entre la posición, el lugar y la propiedad que satisface o el requerimiento que cumple. Por eso hablar de forma y función es algo que está muy imbricado y que en cierta forma valga la redundancia, determina la función determina la forma y condiciona la arquitectura. Hay una frase muy sabia que, que relaciona la arquitectura como el espacio que, que te lleva a la función, ¿no? Como que un espacio nos puede condicionar eh, pura y exclusivamente una función. Bueno, hay muchos monumentos, muchos cenotafios que, por ejemplo, te obligan desde algún lugar a inclinarse eh, para sentir lo divino o para sentir la presencia de lo sobrenatural. Eh, como que generan recogimiento y eso que se da en cierto aire místico es una función casi esencial de la arquitectura. Bueno, volviendo al tema de la función, más allá de la mística, lo que nos sirve esto es para pensar cuál es el requerimiento. Y la etimología de requerimiento tiene que ver con una búsqueda con insistencia, con revisar los fines, con avisar, con destacar lo que no es tan evidente por hacer y por revisar el saber. Y ese camino es el camino de la reflexión. Reflexionar tiende a volver a,
volver a doblar y volver a algo como la flexión de la cuerda sobre la flexión de la flecha, que permite darle tensión a la cuerda y arrojar la flecha. Y es como un desvelo. Y esa relación que es muy propia de la luz, la reflexión de la luz es lo que se produce cuando una luz pasa a través de un prisma, y la luz, que supuestamente es de un solo color, blanca, se reproduce en 7 colores y siempre refleja la condición de la materia, ¿no? Toda materia refleja la luz, y de acuerdo a cómo sea esa materia, va a reflejar la luz de una forma o distinta. Lo mismo que la materia va a tener sonido, va a tener una forma de reflejar el sonido, que son las dos, tanto la luz como el sonido, que son condiciones propias de la materia, como su forma, las 3 condiciones intrínsecas. Luz y sonido son ondas, y las ondas tienen una característica que es la longitud de la onda y la amplitud de la onda. Y este camino de reflexionar sobre las ideas, tiene que ver con la reflexión sobre la arquitectura, tiene que ver con la reflexión de lo más importante de la arquitectura, que es buscar la emoción, conseguir la belleza, tiene que ver con el camino de la forma, que es cuál es la forma más útil, más del camino de la utilidad, y siempre pensando en la condición propia de la arquitectura, que es estar en la 3D, y es estar en lo pesado, en lo que es grave, en lo que es firme, ¿no? Entonces, estos aspectos o ideas que son propias de la arquitectura, propias de la filosofía y propias del camino de la verdad, la belleza, la utilidad y la firmeza, se reflejan en propiedades sobresalientes que tienen que tener la arquitectura, y que tienen que tener los componentes, y que tienen que tener los materiales. Y eso tiene que ver con la proporción, que la proporción refleja una idea de armonía que está en la naturaleza, y que se da expresada en lo que se llama el número phi, que después podemos llegar a hablar un poquito de phi, que es algo que tenemos todos dentro de nuestro cuerpo, que es la proporción que Vitruvio reconoce o revisa a través de Euclides y a través de todos los sabios griegos, fundamentalmente de Vitruvio y de Leonardo da Vinci, que es la relación que hay entre las proporciones, por ejemplo, entre las pupilas de los ojos y la altura entre cejo y la mollera, las proporciones que hay en el rostro, las proporciones que hay en la mano, las proporciones que hay en la oreja, las proporciones del cuerpo que Leonardo da Vinci revisa, y que están inspirados también en otro Leonardo que se llamaba Leonardo de Pisa. Ya uno más a la Edad Media y otro más en el Renacimiento. Y esta proporción, que tiene que ver con lo bello, tiene que ver con la expresión, y ahí lo simbolizamos con el corazón. Y el corazón lo ponemos con un color verde, lo simbolizamos como el límite, el centro de los colores, mientras que la luz se refleja de lo más dentro de lo perceptible por el ojo humano, se refleja desde el azul hasta el rojo, y más allá del azul es el ultravioleta, y más allá del rojo es el ultrarrojo, que no lo percibe nuestro ojo humano, lo perciben otros animales. Entonces la belleza es el color intermedio que está por ahí, por el verde, o lo vamos a representar. Lo que tiene que ver con la utilidad, vamos a simbolizarlo con el azul, que tiene que ver también con la forma, con todas las propiedades más tecnológicas, de cómo la materia se lleva a una dimensión de utilidad. La utilidad tiene que ver también con lo líquido, la utilidad tiene que ver con lo que aísla, y lo vamos a representar, dijimos, con el color azul. Y tiene que ver también con lo mental, digamos, con lo que se representa en términos casi económicos, ¿no? Lo que puede tener que ver con el dinero también. Lo firme, la firmeza se representa a través, o lo vamos a representar con condiciones relacionadas con el peso, con la resistencia, con la compacidad. La G es de gravedad,
es todo lo que nos atrae hacia el centro de la Tierra y lo que inhibe que seamos lo más etéreos posible, lo más gaseoso, lo más etéreo sería el éter, que es el vacío que está en la atmósfera, pasando por los distintos estados de los reinos de la materia, desde lo más denso, la materia, los cristales, que podría ser el plomo, el mercurio, el oro, el diamante como la mayor densidad, hasta lo menos denso que podrían ser los líquidos, lo menos denso que podrían ser los gases y lo más etéreo que es obviamente el éter. Bueno, estas reflexiones sobre la belleza, la utilidad y la firmeza también las hacemos en relación al color. Vamos a ver esta imagen que trata de integrar estas ideas que tienen que ver con los aspectos, que son los aspectos que se dan en el cuerpo y que se dan en las relaciones con la naturaleza, con la casa y con la tierra y con la materia, ¿no? Y esto lo vamos a simbolizar con estos aspectos del cuerpo que en el Renacimiento aparecían en Vitruvio, en Alberti, como el hombre dentro de casi un pentágono, un círculo, un cuadrado, y con relaciones que si todos nos medimos, vamos a ver que si tomamos nuestra altura y la dividimos por la mitad, que sería de la altura de los pies al ombligo, a casi todos nos da exactamente lo mismo, da un número muy parecido a ese número phi, que es 1,618033, un número que se llama irracional. Hay 3 números en la naturaleza irracionales, uno de ellos es phi, el otro es pi y el otro es el número de Euler. Y estudiamos en el primario pi, pero mucha bola a phi no le damos. Pero phi está en casi todas las cosas de la naturaleza y habla de una idea de armonía, que se utiliza la palabra phi por Fidías. Fidías era un escultor y un arquitecto griego muy famoso. Si tenemos oportunidad vamos a mostrar algo de eso. Y después eso es revisado por Euclides, que es como el padre de la geometría, y que después en el Renacimiento se revisa de vuelta todos los textos de Euclides, y bueno, Leonardo da Vinci lo toma, y hay otro que lo tomó un poquito antes, en la Edad Media, que es el Leonardo de Pisa o Leonardo de Fibonacci, que encuentra la relación maravillosa que se da en la naturaleza y que se da también en el pentágono. Fíjense que el pentágono es la figura de los pitagóricos, que contiene 5 triángulos equiláteros y que contiene el secreto de la naturaleza. Contiene ese dibujito que ven ahí, después de Leonardo, es un sol y contiene las formas en que crecen las plantas y que cada hoja nace, y cuando nace hace un giro de 72 grados, o sea 360 dividido 5, y la próxima hoja sale más arriba y gira otros 72 grados, y la próxima hoja nace más arriba y gira otros 72 grados, y más arriba crece y gira 72 grados, y esa espiral ascendente es lo que permite que cada hoja tome un poquito más de sol. Y esa relación que se da en el pentágono se da en el crecimiento de todas las plantas, y es la forma en que se busca el sol de la forma más equilibrada posible, para que ninguna hoja dé sombra sobre la otra. Y esto que sucede en la naturaleza como un recurso biológico se da en todas las plantas, en todos los caracoles, se da en las proporciones, y esa es la proporción mágica del número phi. Es más, los romanos reglaban el derecho al sol. De hecho, nosotros como seres vivos somos heliocéntricos. Vivimos sin sol, nos moriríamos o nos deprimiríamos, que es lo que nos pasa cuando no vemos el sol. Así como vivimos en el aire, en una atmósfera con oxígeno, para respirar, para inspirarnos, para que nos vuelva el alma al cuerpo, también necesitamos el sol como alimento, así como necesitamos el agua y derivados del carbón, ¿no? Los carbonos, los hidratos, cosas que nos dan energía. Pero la primera energía es el aire y el sol. Aire, sol y agua, los 4 elementos.
Y esto que se da en el cuerpo humano se reproduce en la naturaleza, se reproduce en las proporciones, en las espirales, y se reproducen en eso que es como un pentagrama de los típicos de los pitagóricos. También se utiliza en la cábala, se llama tetragrama, y lo van a ver en todas las culturas, lo van a ver en todas las religiones, lo van a ver en todas las proporciones. Y tiene que ver también con lo firme, con lo útil, con el campo de lo etéreo, ¿no? Y de cómo nos enraizamos buscando desde la oscuridad la luz. Y estos aspectos que se dan en el cuerpo humano también se dan desde lo más denso, lo mineral, hasta lo más etéreo, los gases y el éter, ¿no? Y estos se dan como aspectos propios de la arquitectura, aspectos propios del cuerpo, aspectos propios de la casa y de las materias y de la tierra. Entonces van a ver lo etéreo como gaseoso, luz, amor también, en lo líquido como utilidad, sabiduría, vibración, y en lo que tiene que ver con la gravedad, la resistencia, la densidad, la duración en el tiempo, la voluntad. Bueno, lo etéreo, bueno, lo pueden leer ahí y seguramente va a condicionar las propiedades que le vamos a pedir a los materiales que después vamos a utilizar dentro de la casa. Yendo desde lo más liviano, que son los materiales que aíslan del frío, del calor, como los corchos, las lanas o los plásticos insuflados, hasta los más densos, que son los que pasaron del estado líquido al sólido, como los metales, la cerámica, los hormigones, que buscan compacidad, la máxima compacidad que se obtiene en el diamante, lo más compacto, lo más denso, y a su vez lo más sublime, ¿no? Porque el mismo carbón que se deshace también se convierte después en petróleo casi líquido, y el mismo carbón que somos nosotros también, somos puro carbono y agua, también comprimido puede llegar a ser el diamante como el mineral más puro. Vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a ver cómo el envolvente del habitar se puede pensar como un sistema. Y ahí pusimos la imagen como del hombrecito de Vitruvio. Y esta idea que tiene el hombre desnudo, que necesita pieles, que necesita interfaces, se dan a través de la cultura. Y la cultura es lo que nos construye, nos deconstruye, nos pone en la palabra y nos ayuda a limitarnos para crecer, ¿no? El crecimiento se da en función de los límites. Hay un libro maravilloso de un autor que se llama Georgi Doxy, que se llama El poder de los límites, y reflexiona sobre toda un gran arquitecto, un gran maestro, que escribe esa obra que es poesía pura y que empieza a develar las condiciones entre la geometría, la naturaleza y la arquitectura. Y esta idea del envolvente del habitar, podríamos que funciona como un sistema. Un sistema es un conjunto determinado de componentes en función de un objetivo, ¿no? Un objetivo que es el vivir, un objetivo que es la seguridad, que es cubrir, que es cerrarnos de la afuera y abrirnos hacia el adentro, un objetivo que es soportar, un objetivo que es nivelar, un objetivo que es fundar. Y eso se divide en distintos componentes del subsistema habitar, que podrían ser dentro de la casa, la cubierta, como sería el sombrero, lo que cubre la cabeza, lo que cierra, lo que nos protege, que son los cerramientos. Y después, cuando construimos en altura, los entrepisos, que tienen la función de soportar y trasladar las cargas hacia los cerramientos o hacia la estructura, y la función del contrapiso, piso, que es nivelar, que es hacernos el tránsito más fluido, más continuo, sin sobresaltos. Y bueno, finalmente todo eso se apoya en la tierra y tiene que durar en el tiempo, y se apoya en el suelo para que perdure. Bueno, y esa es la función del habitar, ¿no? Que perduremos en el tiempo.
Vamos a pensar un poco, a ver si se ve esto. Acá estamos hablando de los subsistemas y estamos hablando de las funciones y los requerimientos que tienen los subsistemas. Y por subsistemas estamos hablando de la cubierta, que sería el techito por si llueve, las paredes, que serían lo que nos aísla del afuera, y la función de entrepiso. No vamos a dilucidar acá la función del piso y contrapiso, pero es muy claro. Y siempre cuando tenemos un elemento, todo elemento tiene un espesor, tiene una parte que da hacia el afuera, que sería el exterior, una interfaz media y una interfaz hacia el interior. Porque estamos hablando de un elemento bidimensional y tridimensional, ¿no? Pero si pensamos en esas dos dimensiones y las analizamos de acuerdo a su posición, hay aspectos que tienen que ver más en lo exterior con el afuera, aspectos que tienen que ver con lo que va en el medio, con la posición media y con lo que va en el interior. Si analizamos la cubierta desde las funciones, vamos a parar un poquito. Bueno, continuamos con alguna interrupción, pero estábamos diciendo que la función y los requerimientos que tienen los subsistemas van a estar en lugar de su posición, o en función, valga la redundancia, de su posición. Y así, por ejemplo, en una cubierta, la parte que va afuera va a ser la que sea impermeable, la que sea resistente a los golpes, al granizo, la que refleje el calor, la que permita su seguridad para cualquier reparación, o sea, que se pueda caminar por encima de la cubierta, que sea segura también ante el viento y que no tenga ningún tipo de oquedad para que no ingrese el agua. Ese sería uno de los requerimientos de la parte exterior. En la parte media seguramente vamos a encontrar lo resistente al peso propio, y en la cubierta la carga más importante puede llegar a ser la succión en función del viento. Yo siempre les muestro, en el caso de una hoja, no sé si se llega a ver, si ustedes soplan por arriba ven cómo si una cubierta es muy liviana tiende a ser succionada y a ser levantada como una vela. Por eso en las cubiertas livianas, fundamentalmente todas las que pesan menos de 80 kilos, hay que tratar de arriostrarlas, fijarlas y darle un poquito más de peso para que no se vuelen. Y para eso la estructura tiene que estar amarrada, sujeta, empotrada al resto de los cerramientos. Estamos hablando de las condiciones sin hablar de los materiales. Estamos hablando de los requerimientos como las propiedades, como el deber ser de la esencia del lugar. Estamos hablando de la condición que generalmente se cumple en el medio es lo resistente y seguramente lo aislante, y siempre lo aislante conviene ponerlo lo más cerca posible de la emisión del calor o del frío, en este caso del exterior. Pero a veces no hay otra posibilidad y se coloca un poco más al medio o al interior. Después vamos a hablar de la parte inferior, es lo que tiene que ver con generar un plano continuo, lo llamamos planitud, lo que tiene que ver con la higiene, con lo que tiene que ver con la posibilidad de limpieza y que no aniden insectos, que no se generen oquedades, que no se generen posibilidades de difícil limpieza. Y hay otro aspecto que tiene que ver con el color y con la forma, o sea, color, forma y función de lo que estamos hablando. Bueno, esas son propiedades que tienen cada una de o requerimientos que cumplen cada una de las posiciones y de los componentes de los subsistemas. Vamos a hablar también, en el caso de los cerramientos,
ustedes van a reproducir estos dibujitos y después van a hacer en el práctico, le van a poner un color y van a reflexionar sobre lo que pasa afuera, en el exterior, en el intermedio o en el medio y en la interfase hacia el interior. Estamos hablando del cerramiento ahora, vamos a ver todo lo que es exterior, está relacionado con las dos capas del revestimiento exterior, generalmente son dos capas, puede ser una sola, pero tiene que ver con la dureza superficial, tiene que ver con el color, las propiedades propias del color, reflexión o absorción del calor o absorción de la luz o reflexión de la luz, la resistencia a los golpes, a cualquier robo, a cualquier posibilidad de acceso al cerramiento y también que no entre el agua, que siempre hay tres condiciones, que la estructura perdure en el tiempo, que sea lo más estable posible y en cuanto a lo estructural, otro en cuanto a lo hidrófugo, que no entre el agua en la casa y que no entre el frío ni el calor, en relación a las condiciones de habitabilidad. Bueno, la capa media es lo que constituye el cerramiento, es lo que brinda seguridad, es lo que brinda también inercia, es lo que separa y es lo que resiste las cargas, resiste el peso propio y las cargas que van por arriba. Y tiene que ver con el peso, la compacidad, con la gravedad, con la resistencia y eso es tanto del peso propio como que también cuanto más espesor tenga va a tener más pisada y va a ser también más aislante. Hay una condición que se logra mayor aislación cuanto más espacio vacío tenga, sea esto por masa generalmente. Entonces, nos quedaba el lado interno, que se le pide al lado interno siempre en una pared, bueno, que no te raspe, que sea lo más plano, que sea lo más liso, la tersura, se le pide que sea lo más higiénico, también que tenga un color o alguna imagen que uno quiera representar, alguna idea de color, calidez y también una dureza superficial. Las paredes no se tienen que rayar o tienen que ser más o menos higiénicas y lavables, no tienen que tener oquedades, lo mismo que el cielo raso. Bueno, nos queda el entrepiso, que es muy parecido a los pisos. La parte superior es la que sostiene el piso, o solado porque le da el sol y porque se ubica sobre el suelo. Y tiene que tener resistencia a la abrasión, a los tacos, los pies, que es donde trasladamos nuestro peso para fundar, es lo más abrasivo, ¿no? Y también tienen que ser higiénicos, para ser higiénicos tienen que ser lo más planos, sin oquedades, sin juntas, y en algunos casos, como en los dormitorios, se pide que tengan cierta cosa de calidez, no así en otros locales, como en un baño o en una cocina donde se pide mayor higiene, o en un garage para poder limpiar con más facilidad. Los requerimientos varían en función de lo que se viva dentro del local. En este caso estamos hablando de condiciones ideales que nos sirven para reflexionar después sobre cuáles son los materiales más convenientes para cada caso y qué nos brinda la naturaleza y qué nos brinda nuestra mente como capacidad de transformar la naturaleza y lograr el artificio. Bueno, siempre va a haber una capa intermedia que tenga que ver con la resistencia a la flexión, que es que no se doble, que no se flexe, y que transmita las cargas, de lo que va por arriba, y siempre va a haber una capa interior que tenga que ver con una suerte de reboque, de cielo raso se llama, pero está relacionado con los requerimientos de higiene, planitud, color. Bueno, quizás se le pueden agregar algunos otros requerimientos más, pueden pensarlos, a ver si se les ocurre algún otro. Hasta ahí sintetizamos los más sencillos. Vamos a la que sigue, y esto sí es la práctica que van a hacer ustedes, y es un ejemplo. Yo hago un ejemplo y ustedes después lo van a, lo hice para la cubierta, ustedes lo van a llevar para el entrepiso y para el piso. Y el ejemplo lo tratamos de
de revisar o reflexionar a partir del color. Y en este caso estamos usando la cubierta, esos 3 triangulitos o con 3 circulitos hablan de la idea de lo bello, de lo útil y lo firme. A lo bello lo trabajamos con el color verde y vamos a tratar de darle una intensidad, una proporción, una idea de grafismo. Podría ser otra, podrían ser diagramas de barra, diagramas de torta, podrían ser muchas otras formas, pero a mí se me ocurrió esta para que ustedes reflexionen y que vean alguna idea de proporción de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el exterior de la cubierta. Y a mí en la cubierta me importa mucho la utilidad, o sea, que no pase el agua. Y primero que no pase el agua y que refleje el sol o que no tenga ningún tipo de oquedades. Segundo, que sea firme, no tanto, pero lo más importante es que no pase el agua. Para eso vamos a necesitar un material que sea compacto, un material que sea hidrófugo, que rechace el agua, que no sea absorbente y que sea lo más liviano posible también en el campo de la utilidad para poder subirlo, porque está en el lugar más alto y hay que transportarlo. Y tiene que ser firme, pero no es tan importante que sea firme. Tiene que ser bello, pero bueno, depende de mi condición social, que tanta belleza quiero ponerle en la cubierta. Lo que más me importa, o el requerimiento mayor, va a ser la utilidad. O sea, que no pase el agua, que sea lo más continuo posible y de la mejor calidad para que dure en el tiempo. No lo vamos a elegir tanto por la belleza, salvo que nos interese el color y que la cubierta sea un lugar de uso y disfrute, por ejemplo. Hay colores claros que son muy lindos, pero lastiman tanto el reflejo de la luz que no se puede utilizar una cubierta, entonces hay que utilizar un color o más oscuro, pero tiene la dificultad que es más absorbente del calor. Bueno, esto en cuanto a la capa exterior de la cubierta. Vamos a pensar en la capa media, que tiene que ver con todo lo que es estructura y con todo lo que podría llegar a ser la aislación. ¿Qué es lo que más me importa? Y en rojo van a ver el campo de la firmeza. Es casi todo el círculo tendría que estar lleno de la resistencia. La utilidad, bueno, en el campo para la aislación, y la belleza me importa poco si la estructura no se ve. Ahora, si la estructura dentro del proyecto se ve mucho, ahí sí le daría valor al verde, pero ahí el verde está como sin valor. Vamos a pensar en la capa interior. La capa interior sí tiene importancia la utilidad, que sea lo más plana posible y lo más higiénica posible. La firmeza, mientras no se caiga, no me va a importar mucho. Y sí me va a importar algo que tenga que ver con la belleza, así como el color o la forma, ¿no? Que sea lo más plano posible. Bueno, esta reflexión que está sobre la cubierta me gustaría que la vuelvan a hacer ustedes y que la hagan sobre el cerramiento y sobre el entrepiso. Que lo vuelvan a pensar, que lo vuelvan a dibujar y que lo vuelvan a copiar. Y esto sirve para empezar a pensar y a reflexionar, ¿no? Que es la función del pensamiento, del conocer como producto de la reflexión, como producto de la criticidad y como producto de buscar el saber y por último la sabiduría, ¿no? También podríamos representar esto de forma de un tetraedro si ubicáramos como en el vértice superior el costo, pero como todavía no sabemos de costos, que podría ser casi el amor que uno le pone a cada uno de estos elementos. Vamos a dejarlo en 2D, bidimensional y planito. Pero bueno, esto también va a condicionar a posteriori sobre las dos familias constructivas y estructurales que son los cerramientos, si son portantes o si hay una estructura y que separa los cerramientos. En un caso, un sistema es por adición y el otro caso es por moldeo y posterior ensamble de las partes. Vamos a volver a esta idea de educación y de cultivo que acá en este chiste de Quino
parece que tiene que ver con esa raíz de educar, que parece que viene del latín educere y que es una raíz que habla de conducir en el conocer. Y esta es un poquito la reflexión que nosotros queremos hacer a través de esta pequeña práctica. Esa conducción en el conocer, volvamos a la anterior, si es que se puede, parece que no se puede, donde el padre le estaba reprimiendo al hijo en una casa totalmente cuadrada y pseudomoderna, y el hijo mostraba las formas naturales, como era una espiral. Y eso es un poco lo que se propusieron en esa frase maravillosa en la Reforma del 18, que la escribió, bueno, dicen que fundado en alguien que era un escritor que era Deodoro Roca, y dice: toda educación es una larga obra de amor, a los que aprenden en adelante solo podrán ser maestros de la futura república universitaria, los verdaderos constructores de alma, los creadores de verdad, belleza y de bien. Eso es de 1918, tiene 102 años, y bueno, y se basa en todo ese mundo grecolatino y que a su vez se basa en el mundo egipcio, ¿no? De cómo construir belleza y bien. Y eso que se da en la naturaleza se da con estas formas espiraladas que son las espirales de Fibonacci, que es lo mismo que esa secuencia de 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3, el anterior es 8, 8 y 5, 13, 13 y 8, 21, y así indefectiblemente. Y si se divide el último dividido el anteúltimo, nos da ese número phi. Y eso es lo que está en la naturaleza, está en el pentágono, está en las flores, está en las espirales y está en todos los conceptos que hacen a la materia y que hacen a las ideas. Entonces, esto de la etimología de materia es con calidad de madre, lo mismo que madera, y que condiciona la forma, la apariencia, y lo que aparenta deriva de eido, de lo que yo vi, o sea, a través de lo sensible. Por eso es muy difícil repensar lo sensible con sin materialidad, ¿no? En esta condición que estamos hoy. Bueno, el concepto de materia, no se puede volver para atrás. Materia y arquitectura, toqué para adelante y lo reflexionaremos en otra oportunidad. Pero la arquitectura es proyecto y es lenguaje y es símbolo. Y bueno, tiene que ver con la representación, que tiene que ver con volver a presentar, y es presentar una idea. Por eso es casi imposible enseñar a un ciego, enseñarle a un ciego arquitectura, y parte de esto que estamos viviendo hoy tiene algo de ceguera o de fragmentación de lo sensible. La arquitectura se representa, se documenta, se dibuja, se geometriza a través de planos, cortes, vista, perspectiva, que tiene que ver con ver a través de. Perspectiva, la etimología es ver a través de, graficar. Después se programa, se maneja el tiempo y después se dan condiciones como textos para ejecutar la construcción. Bueno, y la construcción tiene como etapas que van desde el replanteo, que es volver a los planos, es fundar, hacer la estructura, los cerramientos, los entrepisos, las aislaciones, las cubiertas, los revoques, las carpinterías, escaleras, baños, cocinas. Y es un poco como el cuerpo humano, desde los pies, los músculos, la fascia, la piel, el sistema óseo, y después las protecciones, los abrigos, las pieles, los pelos, los calzados, y bueno, y lo sensible, y bueno, todo eso que tiene que ver con el vivir, que es lo mismo que el habitar. Y que el habitar, ya lo vimos un poco en Heidegger, en el ser, en el morar, en la forma que el hombre es, y es en el hábito que hace al monje. Tiene que haber un isomorfismo, o sea, una forma igual entre la forma y la función, entre lo que va afuera, lo que va adentro, y una reflexión sobre eso. Y la arquitectura también se divide casi en tres: en proyectar, que es el mundo de las ideas, que tiene que ver con dibujos, con textos, con números, en otra parte que es la del construir, otra parte que es la del dirigir, y otra parte que es la del vivir, el ciclo de vida útil de una casa, desde que se construye hasta que se usa, se reusa, hasta que se demuele.
Y proyectar tiene que ver con arrojar al futuro. eh, Construir es la forma en que el hombre es algo muy propio del hombre. Y, y bueno, y siempre hay un sincretismo entre la arquitectura y la construcción. Y la dirección es conducir en un sentido, ¿no? También tiene que ver con esa palabra de arquitecto que es el principal de la obra, el que más sabe, el más denso, podríamos decir, el más tectón, el más piedra, podría ser el maestro de la piedra. Esa es parte de la etimología, un maestro de la densidad, digamos, el que maneja la materia con un fin, con un propósito. Y esa es una definición de arquitectura, es que le da razón, fin, sentido, así como otras, el sabio juego de los volúmenes bajo la luz, la máquina de habitar, la función es la emoción, otros que dicen que es música congelada, que pertenece a la poesía, o la más interesante, que es el silencio, la introspección, el misterio. Bueno, y materia sí, es de la 3D y tiene que ver con el espíritu, que es vibración, el espíritu, y tiene que ver con la forma, que es mente o representación. La materia es con calidad de madre, que ocupa espacio, es denso, en los 3 ejes, en las 4 direcciones, en los 6 aspectos, arriba abajo. Es energía condensada a través del tiempo y bueno, y hablamos que los ladrillos de la creación eran esos 5 sólidos platónicos, como los 5 sentidos que tenemos, y los 5 sólidos platónicos que están por ahí, y ahí ese cuadro de Rafael que está en la Capilla Sixtina, que habla de la idea del Renacimiento, ¿no? Y ahí está Platón mirando hacia arriba, hacia el ideal, y Aristóteles mirando hacia abajo, y Pitágoras, y bueno, cómo se repensó en el Renacimiento toda esa idea de modernidad, eh, y lo mismo el ideal de belleza, ¿no? Y la relación hombre-naturaleza-cosmos que veníamos hablando. Bueno, y este es un cuadro de un magnífico dibujante, alguien que de la geometría hizo poesía y la dio vuelta como una media, que llamaba Escher. Y él trabajaba sobre la mentira que el ojo percibe y no sobre exaltar el sentido de la visión, ¿no? Porque nos puede engañar. Eso, como lo que hablábamos del sueño de la razón, produce monstruos. Bueno, Escher reflexionaba sobre la geometría, la dimensión, la proporción y el sentido. Y eso es propio de la naturaleza, como aparece en la flor de la vida, como aparece en la biología, como aparece en la reproducción celular, y eso lo sabían todas las culturas ancestrales desde el tiempo inmemorial, y eso se ve desde la China, la India, y esa flor de la vida, y la ven como un balón que representa la esfera celeste, representa la creación, representa tridimensionalmente. Lo van a ver en el Vaticano con eso que parece un alcaucil, una alcachofa, que es lo mismo que se encuentra en la glándula pineal, detrás del tercer ojo, en las culturas, y que es el lugar de la conciencia, el lugar de la conciencia. Y eso es la letra Phi, que se le puso recién en el Renacimiento, porque antes se hablaba de divina proporción, como lo llamaba Leonardo de Pisa, que lo tenemos acá, ya esto es en la Edad Media, 1100 y pico, 1200, que fue el que encontró ese número de oro, y que encontró esas formas de las espirales que se dan en toda la naturaleza, y lo vemos en un embrión, lo vemos en las galaxias, lo vemos en un gusanito, lo vemos en la Gioconda, lo vemos en las orejas, lo vemos hasta en la sopa y en el movimiento de las olas, en Dalí, en Frank Lloyd Wright, en el Vaticano, en Velázquez, en todos los grandes maestros, lo vemos en las volutas de lo que se concebía como belleza de las columnas griegas, de los capiteles jónicos, dóricos, corintios, y acá en la escalera del Vaticano,
escalera circular, lo vemos en Norman Foster, en Londres en el 2003, el pepino o el gherkin que le dicen, y lo vemos en Leonardo da Vinci ahí redibujado, y tiene que ver con la idea de proyecto, conocimiento, con lo que lleva del espíritu al objeto, a la materia, a la conciencia, lo que lleva al tiempo, lo que se relaciona la materia con la arquitectura con la filosofía con el conocimiento, con el amor por el conocimiento que se representa en el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, la manzana, la viborita, la kundalini, la cábala, el misterio y la conciencia que radica ahí, la alcachofa, en el entremedio de la cabeza, entre medio de los dos hemisferios que vincula lo divino, lo más interno, vincula el silencio, vincula la meditación, la acción, la conciencia, y eso en Egipto estaba representado por un dios que era el dios de la balanza, el dios de los arquitectos, el dios de los jueces, el dios de la escritura, y era Tot, el gran maestro que pesaba las almas antes de pasar a la otra vida. Y tiene un pico de un pájaro que se llamaba ibis, que es el pájaro que se esconde detrás del papiro. Y es el papiro el lugar del papel, el que guarda el conocimiento, el que guarda la proporción y la sabiduría. Bueno, y la sabiduría los griegos la toman toda de los egipcios, y los alemanes lo ocultan eso con el romanticismo, lo ocultan demasiado. Y la idea de belleza estaba asignada con la idea de proporción, como se ve acá en el templo, creo que es el Partenón, bastante en ruinas, y siempre con un acceso, con escaleras que tienen que ver con llegar al conocimiento, con unas columnas que en los bordes se deformaban un poquito para que no parezca deformado el conjunto, eso se llamaba énfasis de las columnas de los laterales, y con unas proporciones que tenían que ver con lo que sostiene la sabiduría, con lo que sostiene lo divino, con ese triángulo de arriba que tanto hablamos, de la Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo, y de lo antagónico y la creación, de lo que está entre los dos hemisferios cerebrales y lo que sale de nuestra conciencia, bueno, de todas las connotaciones que hay en la arquitectura, y lo que guarda todo ese peristilo de columnas, todo ese que se llaman salas hipóstilas, como ahí estábamos trabajando, o los griegos trabajaban con piedras muy pesadas, las columnas tienen que estar más próximas porque no se permite lograr mucha luz. Y bueno, había que subirlas y tallarlas, y las piedras se tallaban como si fuera mármol y como si fuera manteca, porque con una precisión maravillosa. Y adentro se guardaba una nave central que a su vez guardaba como una celda, como una cárcel, se llamaba Naos o Cela, y también se llamaba Fanum, y que se guarda lo divino. Y lo divino era la estatua del rey, perdón, no del rey, el mito, que es el Poseidón, Zeus, los dioses. Se guarda lo divino. Se separa lo profano de lo sagrado. Bueno, y esa idea de separar lo profano de lo sagrado acá tenía que ver con la belleza, la proporción, y se expresaba a través de la geometría. Y lo expresaban los arquitectos, y este era el más grande de los arquitectos griegos, o uno de los más grandes, que era uno de los más grandes escultores, era Fidías, y en esa época se hablaba de la belleza como la escultura que desvela, que saca la verdad, y la forma de sacar la verdad era a través de la belleza del paño mojado, el paño mojado que devela, bueno, las bellezas de la forma femenina o de lo masculino, de las curvas, de lo dionisíaco, de los pliegues, de lo oculto, de la verdad. Y bueno, eso que hablamos de los, y bueno, y después de Grecia, Roma hace ese templo maravilloso que es el Panteón de Agripa, que tiene 43 metros de diámetro y que es una esfera perfecta como la señal de lo divino,
que tiene un óculo por donde Rómulo y Remo se expresaban, volvían a reencarnar en el cielo. Y esa reencarnación la hace casualmente un arquitecto que se presume que se llamaba Apolodoro. Apolodoro etimológicamente quiere decir Apolo, el dios de lo apolíneo, de lo masculino, de la belleza, sería el opuesto de Venus, ¿no? La mujer o Afrodita, y en el 120 y pico, y de oro, como que llevó ahí la proporción áurea encima, y llevó muchas connotaciones que hacen que esto haya sido casi insuperable. Y eso es lo que relataba Vitruvio ahí en los 10 libros de la arquitectura. Esta es una versión del 1800 o 1700. Y solo es superado por Filippo Brunelleschi, con 2 metros. El Panteón tiene 43 y la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia tiene 45 metros, que es un alarde de la arquitectura. Una maravilla que fue creada como si fuera una flor. Como si fuera una flor con espiral, se presume, con la espiral de Fibonacci, con un invento que se hizo sin encofrados. Bueno, para hablar miles de horas sobre cómo se hizo el Panteón o Santa María del Fiore, pero esto lo hizo un genio que fue como el primer arquitecto, el primer profesional que se llevó su secreto a la tumba, y es Filippo Brunelleschi, en 1420. Y no solo se llevó ese secreto, sino que develó un gran secreto que fue la perspectiva. Brunelleschi es, junto con Alberti, junto con Durero, el primero que descubre la forma de dibujar la realidad con un método geométrico cuasi científico, donde lo que se representa es lo que se ve. Y eso se hace a través de la perspectiva, y Filippo fue el más grande. Era un relojero, era un matemático, era un geómetra. Fue el primero. Nadie lo pudo hacer antes y él lo demostró. Un gran científico. Y a Filippo Brunelleschi todos lo adoraban, desde Leonardo hasta Alberti, y ahí en esa época, 1450, se empieza a revisar las condiciones de la pintura, y ahí en 1490 es donde Leonardo da Vinci revisa Vitruvio y hace la imagen del Renacimiento. Espero que todas estas ideas renazcan en todos nosotros, revisando la forma, la ubicación y la función que tienen que cumplir cada uno de las pieles, las protecciones, y que estas reflexiones los ayuden en el camino del aprendizaje, del conocer y del saber. Nada más, muchas gracias.